Tú has aprendido cómo moverte de una relación que no te hace bien desde la tristeza y aprendiste a emprender un nuevo negocio desde la frustración de que no te daba el que tenía. Entonces los estados de vulnerabilidad, de ansiedad, de molestia, de rabia son emociones que no queremos vivir, pero son emociones que te movilizan. Pasamos la vida buscando la felicidad, pero para llegar a ella y a la plenitud tenemos que pasar por estos procesos que son necesarios. Hoy en Power Talks me acompaña una psicóloga y coach familiar que ha dedicado su vida a combinar la psicología clínica y el coaching para ayudar a padres e hijos a construir relaciones más sanas y a enfrentar juntos los desafíos de la vida. Ella nos cuenta más sobre su historia, su crecimiento como mujer, ser madre y cómo ha logrado romper los límites de su mentalidad. Hoy en Power Talks, Yugle Rivas. Yugle, encantada de tenerte aquí para conversar. Una mujer súper empoderada, a mi parecer. Me encanta todo lo que has construido con Psycho Coach Kids. Me encanta que además de ser empresaria, ser una profesional, eres mamá. ¿Cómo haces para manejar todo eso al mismo tiempo? La pregunta. Parto de la idea de que por supuesto que las mujeres podemos tener todo lo que nos planteemos en la vida, pero no en el mismo momento. Porque llegar a ese punto me llevó a perderme muchas veces, a sobrecargarme. Y cuando ya empecé a soltar y entender que quizás una semana laboralmente cumplía con el trabajo y cuando me convertí en mamá, Nicole pasó a ser mi prioridad y me tocaba ser mamá, no pasaba nada si la ropa de la secadora estaba sin doblar. Y eso no me hacía menos mujer que otra, ¿no? Y es donde empiezas a entender que para tener una vida como puedo, siempre te hacen la pregunta, pero realmente se puede tener pareja, se puede tener éxito, se pueden tener hijos. Yo le diría a todo el que tenga esa pregunta que por supuesto que sí, pero no en el mismo momento. Y que definitivamente la planificación para conseguirlo es sumamente necesaria. No hay manera de que tú puedas cumplir en todas las facetas de tu vida si no corres saltador y agenda en mano. Lo que a mí me funciona. ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? ¿En qué momento tú te diste cuenta de que sí podías tenerlo todo? Te lo resumo, después de psoriasis, de ansiedad, de que casi se me cae una ceja, de mucho cortisol en el sistema nervioso, porque a las mujeres nos enseñaron a pensar y a creer, bajo nuestro sistema de creencias, de que podemos con todo. Pero yo a mis casi 40 años, que los cumplo en enero, felizmente de 20 años vividos, les compartiría reflexionar sobre esa creencia que a pesar de que te podría de muchas formas, también te carga de otras. Y hoy a mis 40 años casi soy libre y feliz de decir que me gusta sentir que no puedo con todo y que no quiero poder con todo. Pues cuando empiezas a entender que cargar con todo es muchas veces sostener a otro, pero desestructurarte tú, es donde empiezas a entender la importancia de delegar. Muchas mujeres te dicen no quiero emprender o me dan miedo de emprender porque no quiero que a mis hijos los cuide otro, porque no quiero probablemente perderme momentos de ellos. Y yo tengo ya una niña de 4 años en estos momentos de mi vida con miles de proyectos andando ya y otros por empezar. Y yo no me he perdido un día importante en la vida de mi hija. Ni en el colegio, ni en sus actividades, ni en el tiempo de juego. Entonces aprender a delegar probablemente es entender que hay momentos y tiempos para todo, pero que no puedes estar en presencia en todo. Porque la maternidad empieza a desarrollarse de forma no perfecta, pero sí quizás más funcional, cuando empiezas a entender que detrás de un niño feliz hay una mamá feliz. Y si tú no lo estás, y si estás frustrada, y si tienes un montón de sueños por cumplir, no accionar por miedo a ese cortisol, es lo que tú le estás regalando a tus hijos. Wow, Yugle, estás hablando de algo tan importante que es el tema del estrés y manejo del sistema nervioso. Claro. Me surgen muchas preguntas, pero eso particularmente, ¿cómo vas consciente de que el sistema nervioso te está afectando en tu día a día? ¿Cómo lo podemos identificar? Hoy hablaba esto con un paciente temprano de que te debe pasar de que vivimos en una cultura y el ser humano con su domesticación y formación se rediseña y aprende desde los estados más grandes de vulnerabilidad. La que necesita perder peso muchas veces lo pierde después que termina una relación de pareja. Cuando estás en un guayabo amoroso, en una pérdida amorosa, empiezas a leer libros, a construirte, ir a terapia. Y hoy le decía yo a este ¿Por qué pasa eso? Porque en los estados de vulnerabilidad estos eventos son catalizadores en tu vida. Definitivamente en el momento que las cosas te mueven las fibras, y aquí hablamos de emociones en base a tu pregunta, tú lo mejor de tu vida no lo has aprendido estando feliz. ¿O me equivoco? Tú has aprendido cómo moverte de una relación que no te hace bien desde la tristeza y aprendiste a emprender un nuevo negocio desde la frustración de que no te daba el que tenía. Entonces los estados de vulnerabilidad, de ansiedad, de molestia, de rabia son emociones que no queremos vivir, pero son emociones que te movilizan. Entonces pasamos la vida buscando la felicidad, pero para llegar a ella y a la plenitud tenemos que pasar por estos procesos que son necesarios. Entonces, ¿qué pasa con el sistema nervioso?
que todo parte del pensamiento. Todo pensamiento que tú tienes va a generar una emoción y toda emoción va a generar una conducta. La encargada de que tú te sientas de una manera son tus pensamientos y creencias. Y por eso revisar, ya que esto es un podcast que va dirigido a eso, todas esas creencias limitantes y potenciadoras que las mujeres tenemos son como el primer principio para entender desde dónde estoy viviendo mi vida y por qué estoy teniendo los resultados que estoy teniendo. ¿Cuáles tenías tú en ese momento? Que una mujer no podía ser exitosa, y eso viene desde mi infancia, en el sentido de que no podía ser exitosa y tener un matrimonio. Porque vengo de una estructura familiar donde los padres hacen lo que pueden con lo que tienen desde el amor, porque mi papá me ama con locura y yo lo amo con locura a él, pero lo hacía desde su conciencia, y eso lo entendí después. Y desde su conciencia era el tema de, viene de un hogar donde su mamá se dedica a la casa, y para él en la estructura femenina, sin embargo, mi mamá fue un poco lo opuesto a eso, mi mamá trabajó gran parte de su vida, era el tema de que la mujer es, para que esté en la casa, sostiene el hogar. Entonces partía de la creencia de que una mujer exitosa a los hombres le tenían miedo, ¿ok? Y yo escuché tanto eso en mi casa que me lo creí. Y me lo creí tanto que yo me repetí en mi juventud, es que os tengo que escoger o los libros y el posgrado o un matrimonio, porque las mujeres que estudian mucho y que son muy exitosas no se casan o se divorcian. Y eso yo me lo repetía a diario. Hasta que un día llegó una persona en mi vida, de paso, lo comprobaba con las parejas que llegaban a mi vida. Es como que no me encontraba, yo los buscaba, corroborando una vez más esa creencia de que no... Las atraías. Claro, por supuesto, en el mismo nivel de conciencia vibra, hasta que te das cuenta de que definitivamente, claro, que sí puede ser una persona exitosa, que hay hombres que, y eso tiene que ver mucho con la autoestima masculina, que hay hombres que definitivamente se pueden alegrar de tus logros y acompañarte a hacer una trayectoria profesional, porque muchas veces cuando ya hay un hombre que compite contigo, que le chonga ver tus logros o tus avances, tiene que ver mucho también con lo que cree del papel de la mujer. Entonces en mi casa yo soy la mujer de la relación, en mi matrimonio mi esposo es el hombre de la relación, pero eso no significa que los dos nos acompañemos en un proceso de crecimiento. Y te elegiste a ti en ese momento. Después de mucho tiempo de soltería, de muchas relaciones fracasadas, después de decir que el amor no era para mí, que estaba clarísima de que no se podía ser exitosa, tener una clínica, ser psicólogo y todo lo que se hacía en ese tema, pero eso también parte de un tema de autoestima mío, personal, porque mi vida tiene un before and after. Cuando yo comienzo mi carrera, me gradué de psicólogo en Venezuela, luego me voy a España, pero entendí en ese momento de mi vida que en ese momento la psicología para mí no era una pasión, era una válvula de escape. Porque yo en ese momento sufría, no padecía eso, de peso. Okay. Y es como que me gustaba la psicología y la amaba, pero los libros y los escondites intelectuales sirvieron para acreditar que la mujer solamente la validaba por ser inteligente. Ella es bonita, pero gordita. Ella es inteligente, pero gordita. Entonces, las personas de su naturaleza necesitamos que nos validen por algo. Y si a la persona con sobrepeso, y te hablo de mi experiencia personal, quizás no es la de otro, a Juliet no la validaban por bonita, por popular, por femenina, y la validaban por inteligente, pasé muchos años escondida en esa válvula de escape que era el estudio. De hecho, cuando yo llego de España, que termino mi posgrado, me llevo a Venezuela y me proponen un proyecto de armar una clínica y de empezar una sociedad con un proyecto con médicos, y abrimos lo que era el Centro Infantil Psicológico, una clínica en Venezuela, para atender niños con necesidades especiales y diversos trastornos. Y yo durante muchos años, el proyecto duró 9 años, y yo durante 7 años estuve escondida detrás de la oficina. Es decir, era la cabeza del proyecto intelectual, pero un medio de comunicación, eso no existía. Algo así como esto jamás iba a pasar. Primero no era común, y segundo, si los invitaban, enviaba a alguna de las chicas del staff. Yo siempre estaba escondida detrás del escritorio en la oficina creando, y pensaba que lo elegía y que era lo que me hacía feliz. Hasta que un día, en una reunión, estaban mi socio, mi mejor amiga, que era mi otra socia de proyecto, y los tres conversando. Era un viernes tipo 9 de la noche, y una estaba en planes de casarse, el otro estaba esperándolo a la novia, y ellos estaban como ansiosos. Y yo los miro y les digo, era una loca con el trabajo, y yo les decía, ¿y ustedes qué? Hay que seguir trabajando. Y me dice una, lo siento, que los me están esperando para cenar. Y el otro me dice, son las 9 de la noche, me tengo que ir. En ese momento yo me molesto y digo, bueno, con ellos no se puede porque el trabajo es primero, y ellos digo, váyanse, yo sigo. Y cuando cierro mi computadora y me pregunto, ¿y a mí quién me está esperando? Y ahí me entró como un vacío de que empecé a darme cuenta de que yo no era feliz con lo que hacía, que de verdad creo que cuando tú, y esto es algo que quiero decir con mucha delicadeza y respeto, pero fue lo mejor que me pasó en la vida,
de los creadores de La gente feliz no jode, cosa que yo creo que es una premisa de vida genial porque tú te das cuenta de Nunca había escuchado eso. la gente feliz no jode, un vecino feliz no te jode, la gente feliz no jode. Y eso es algo así, cuando tu cerebro está en endorfinas, tú no estás pendiente de lo que el vecino hace. Cuando estás en cortisol, es señalando, viendo de quién habla, es verdad, real. Y peor es sentirlo, porque en el momento en que ellos me dan la noticia de que están arreglando su vida sentimental y que van a enviarle un matrimonio, ¿sabes qué es jodido? Sentir por las personas que tú más amas en tu vida, envidia. Que eran mi hermano y mi mejor amiga. Y eso a mí me hizo entender, si a mí no me hace feliz que ellos se casen, eso habla más de mí que de ellos. Y es cuando yo empiezo a sacar... A nivel Jugle de conciencia y de claridad. Yo llegué a mi casa a llorar en un dulce amargo de por qué sentí esto tan feo cuando me enteré que se van a casar. Si se supone que yo estoy feliz por ellos, una parte de mí lo está, es mi hermana de vida, es mi hermano, pero yo no estoy feliz con la noticia. ¿Y esto qué me quiere decir? Y cuando empiezo en mi proceso, que me dio duro esa catarsis, decidí definitivamente de entender que yo me estaba exponiendo al sobrepeso y que tenía que tomar una acción. Porque eso que yo decía que lo podía controlar, es que como que en ese momento me cayó el 20 y no es por ser psicólogo, pues te dice que tú tienes que tener herramientas, mentira. La comida es una adicción. Y el gordo o el que tiene sobrepeso es adicto a comer. Los problemas se arreglan comiendo, es un círculo vicioso de cómo el atracó, me siento mal conmigo. Y cuando me di cuenta del rollo emocional que yo tenía encima por el sobrepeso, decidí ocuparme. Y es donde empieza el proceso de empezar a hacerme o buscar opciones para hacerme una manga gástrica. Y bueno, empezó todo ese proceso donde viene el cambio de Jugle, decido darse un tiempo, yo me opero en ese momento me hago una manga gástrica y empiezo a perder peso. Y es exactamente allí donde nace Psico-Coach Kids. Es una historia un poco particular porque hasta ese momento yo era psicólogo que atendía una clínica, que tenía una clínica, pero nada de hablar, de comunicar ni de mostrar. Cuando empiezo a perder peso, que me empiezo a encontrar como mujer, ya empiezo a hacer las paces con esa persona que yo no conocía, que era yo mujer. Eran las mismas personas que en el high school te hacían bullying por gorda, ahora te invitaban a salir y yo no sabía qué hacer con todo eso. Y de ahora no. Sí, siento sabroso, que ahora no. Yo no sé, yo decía, esto es otra vida, esto es un cambio totalmente, y no desde el ego, sino desde sentirte aceptada, ¿no? Todo esto empieza a dar con la transición de que mi familia empieza a emigrar, mi hermano decide irse también del país, total que... ¿Qué año más o menos? Eso fue ya hace como 10 años. Tuvo 10 años. Y empieza en ese proceso de transición, y así me voy, la clínica, mis sueños, mi carrera y todo ese tema. El punto es que, bueno, tuve la opción de irme a México, mi familia vive allá, de irme a España, estudié allá, tengo de alguna manera certificaciones de España, pero siempre, y eso lo comentaba antes de entrar a grabar, siempre tuve mi tema con los Estados Unidos. Y cuando hablo de ese tema es como esa cosita interna que te dices allí, es como que siempre me gustó venir, pero una cosa es venir de visita y otra es vivir. Entonces yo decía, diferente. Son dos mundos diferentes. Y yo decía, bueno, yo me voy para allá y ¿qué voy a hacer? Volver a estudiar, no puedo ejercer, amo mi carrera, porque cuando ya recuperé a la mujer, entendí que ya la psicología para mí era un tema de propósito y vocación, ya no era un escondite, ya elegí estar en ella, no esconderme en ella. Y pues en todo ese interín aparecen personas claves en mi vida y empiezo yo a perder peso, empiezo a mostrarme en conferencias, en medios de comunicación regionales y a sentirme cómoda con eso. Cuando yo estoy como en esa transición de construirme, de encontrarme, de esa nueva versión que me gusta, de sentirme segura y transmitirlo, llegan personas iconos a mi vida y me dicen que si yo conocía sobre la visa de habilidades extraordinarias. Y yo, no. Cuando me empiezan a hablar de ese tema, empiezo a indagar, digo, yo puedo aplicar a esto. Pero yo no soy famosa y a mí no me conoce nadie. Hasta ese momento en mi ignorancia pensaba que era un tema para artistas o que tenía otro tipo de línea. Sin embargo, yo empecé a documentarme y veía que había una parte educativa y de ciencias y yo tenía mucho trabajo de investigación y muchas cosas que hice a nivel científico y dije, bueno, por aquí puede ser. Sin embargo, lo único que tengo es un sueño y vamos a direccionarlo. Yo creo que la única manera de irme a los Estados Unidos es que yo intente optar por esta visa y no lo puedo hacer desde aquí. Yo voy a ir con lo que yo siento que necesito y a lo que llegue formalmente allá, hablo con un abogado. Si me dice que es un caso, me camino a montarlo y si no es un caso, me voy a otro lugar o me voy a México donde sí puedo ejercer. El punto es que eso es lo que abre las puertas, lo que me abre las puertas en este país. Cuando llego definitivamente me reúno con el abogado y me dice, sí, tenemos un súper caso por el área de investigación y ciencia en la psicología. Y bueno, se monta el caso y me dan las visa de habilidades extraordinarias. Yo llego a este país un mes de agosto, mañana cumplo 7 años, mi aniversario
como digo yo, migratorio. Y el expediente se introdujo en febrero. Y yo para julio ya yo tenía las habilidades extraordinarias aprobadas con residencia permanente. ¡Qué éxito! Y no lo comento desde el ego de, ay, los motivos. Este país, como todo el país que tú elijas, la única diferencia entre el que le va bien o el le va mal es la actitud, no es el dinero. Porque he visto llegar un montón de personas con mucho dinero y hacer nada, y con muy poco dinero y hacer mucho. Y esto te lo comento porque quiero hilarlo con mi despedida del país, porque todo es un plan perfecto que hoy te das cuenta y dices, es que el camino estaba allí. Tú sabes esa frase cliché de todo el venezolano que en su momento salía cuando la ola migratoria con las benditas rayitas de Maiquetía, no me acuerdo el artista que era la frase, era la maletica con la rayita, mi vida quedó en 2 maletas. Ajá. En mí vino algo en la mente cuando estoy en la misma situación, sintiendo la misma sensación de miedo, vacío, dolor, tristeza, porque es que está dejando casi que el corazón del otro lado del avión. Sentí lo mismo que todos ustedes cuando me iba a montar en ese avión, con la diferencia que cuando yo veo las rayitas, viene a mi mente el pensamiento de mi vida quedó en 2 maletas. Pero yo me dije a mí misma, mi vida empieza en 2 maletas y donde sea que Dios te ponga, florece. Y eso vino inmediatamente a mi mente y yo llorando en el avión de tristeza me lo repetía. Mi vida comienza en 2 maletas que de paso iban llenas de libros, de tesoro, porque no necesitaba más nada para empezar porque había rebajado y no tenía ropa, la había regalado toda. Y yo digo, bueno, empezó tan de cero mi vida que voy con ropa nueva, con un estilo nuevo, con todo lo nuevo que empieza mi vida, pero fíjate la importancia de trabajar tus pensamientos desde el inicio. Cuando yo pienso mi vida quedó en 2 maletas, mi estado mental queda en pasado. Y cuando yo estoy en pasado, estoy generando emociones como la frustración y la tristeza. Y la tristeza y cortisol embrutece. Sí. Cuando yo empiezo a entender y me reafirmo y me repito y me creo que mi vida empieza en 2 maletas, yo tengo endorfinas. Y las endorfinas te movilizan, te conectan con la creatividad. Porque yo llegué aquí y cuando empecé acá, que ya era Psicocoach Kids, pero... Eso te iba a decir, Juble. Mi cuenta personal le cambié el nombre. Tenía, no sé, 1000 seguidores, una cosa así. Era mi cuenta de fotos de familia, Navidad. Y se abrió una cuenta que era como para darle una forma al proyecto, porque para la visa de habilidades extraordinarias te pedían como un requerimiento de exposición a redes y expresión multimedia. Y como yo, por el tema que te expliqué, cero de eso, mira cómo surge Psicocoach Kids. Con el equipo de trabajo de Venezuela. Surge aquí en Estados Unidos. A 2 días de venirme a Estados Unidos. Mi hermano, que es especialista en mercadeo y es el que me lleva muchas cosas en la marca, me dice, necesitas una imagen, porque no puedes seguir siendo SIP. Si la clínica va a cerrar, si te vas a Estados Unidos y vas a empezar una marca personal, ya estás cero conocimiento de marca personal, que es un psicólogo de consultorio, pidiendo una visa y los papeles y todo este tema, la marca personal no existía. Y le digo yo todavía antes de irme, ¿qué es una marca personal? Un nombre que te da una identidad personal, que ya la gente no va a conocer tu clínica, te va a conocer a ti, y luego hablamos de eso, pero hay que empezarla a forjar. Pero hay que hacer un diseño. Y le digo yo, a ver, psico de psicólogo, coach de coach, y kit de niños me voy a Estados Unidos. Únelo, psicocoach kit, esa es. Y todavía fue algo súper informal, pero era pegajoso el nombre. Y cuando mi cuñada, que es su esposa, me diseña el logo, que me lo enviaron casi que a las 3 horas, me enamoré. Yo dije, esto me encanta, o sea, está bonita esta imagen. Y yo llego a este país con esa imagen, empiezo a presentarme en medios de comunicación, pero medios de comunicación pequeños, pues. Porque toda invitación que me hacían, yo la aceptaba, pero yo no podía ser de nada de esto porque estaba en un proceso legal, no podía hacer absolutamente nada, solamente esperar mientras armaba mi expediente. Pero nunca me quedé tranquila. Empecé a tocar puertas, a escribirle a personas que yo admiraba para que me dieran un espacio de hacer una entrevista, de conversar. La mitad de ellos me dejaron en azul en ese momento, pero la mitad de ellos hoy siguen trabajando conmigo. Entonces, después que pasa todo eso que yo llego acá y empezamos todo ese proceso, evidentemente vienen todas las personas que, y no es un tema de burla, sino de análisis, las personas que más te enseñan son las que menos creen en ti. Porque los amigos, la familia, por esa intimidad y esa confianza, se burlan de tus sueños porque los ven muy grandes y a ella que creció conmigo no se mi amiga, ¿no? Sobre todo cuando uno emigra, es que las personas piensan o tienden a decir o a vender la idea de que este país es muy difícil, que solo muy pocos lo logran.
¿sabes? Como que te meten ese miedo a la Te cabeza. modifican al fracaso antes de haberlo vivido. Porque si yo te digo, yo llegué a este país con $1,000 en el bolsillo, de los cuales 700 fueron el enganche del abogado. Y dos maletos de libros. ¿Cuántos me quedaron? 300. No, ya va, que la ropa ni siquiera llegó después, porque los primeros medios de comunicación que visité, la ropa me la prestaba la novia de mi primo, que gracias a Dios ya llegué de irada y era más fácil, porque no tenía dinero para comprarme ropa, porque estaba en la clínica caminando en Venezuela a ver si yo tomaba la decisión o no. El dinero que tenía que invertir aquí con el tema del abogado, todo lo que implica un tema de papel y que es sumamente costoso en ese momento, me ayudó una tía a empezar aquí que me da lujo en su casa, pero no había dinero para lujo. Entonces yo no llegué aquí ni con plata, ni con oportunidades, ni conectada, ni con nada de eso. ¿Alguna vez sentiste que colapsaste? Por supuesto, el día que estábamos en el primer medio de comunicación importante que me contacta y me invitan y veo a todos los especialistas posicionados y el iPhone que yo tenía en ese momento estaba partido y lo tenía pegado con cita plástica. Y cuando todo el mundo está con el tema del social media que saquen el teléfono, yo dije, yo no puedo sacar el mío, pero yo voy a decir que se me quedó y que me compartan la foto y ya después las cambiaba. Entonces, no te digo, hay momentos que dicen, ¿qué me estoy metiendo? O sea, no, estoy intentando entrar en un vídeo que no tengo plata, esto es imagen y yo me seco el pelo yo mismo, o sea, ¿qué es esto? Pero al mismo tiempo me decía, es el camino necesario para. En el mismo tema de la historia de Maiquetía, la historia no termina allí, por eso es que tú después, back and forward, es como que vas viendo la retrospectiva de cuando hay un plan perfecto y tú vas tras tus sueños, las puertas se empiezan a abrir cuando tienes dirección y una actitud para conseguirlo, ¿no? Resulta que en mi lloradera, antes de montarme en el avión la noche anterior, les hago yo así a todos mis amigos y les digo, nos vemos pronto cuando sea famosa, molestando con ellos, en tal medio de comunicación. Y todos se ríen, entre allá va ella a ser famosa porque todos sabían como que el tema de la visa de talento, pero obviamente después me enteré que hasta apuestas habían de que no me las iba a dar, que yo iba a llegar con las tablas en la cabeza a seguir en la clínica, porque eso de venirme a Miami a buscar una visa de talento, si yo no era conocida, y todo ese tema era como que inventos de ella, pero hay que dejarla que se estrelle. Bueno, yo me voy a mi cosa, les hablo de ese medio de comunicación, 5 meses después, la visa ya me la, no, 8 meses después, la visa ya me la habían aprobado, me invitan a un evento de mujeres, y me dice, hay una pregunta, pero conocí a la que hizo el evento, me dice, bueno, esa pregunta es de niños, pero hay en las invitadas una psicóloga infantil que puede responder. Y yo agarro el micrófono, la cosa más random y informal de la vida, me hacen la pregunta y yo respondo y me quedo un ratico hablando y cerramos el evento. Ayudo a la persona que conozco a cerrar el evento. Y llega una persona y me dice, oye, me encanta tu forma de comunicar. Y bueno, cosas que vi en ti que me llaman la atención. Quiero que me llames para que vayas a mi segmento en el canal. Yo a todas estas, como estoy en la del esto, ni siquiera miro ni quién es, ni qué canal es, ni nada. Yo le digo, bueno, mañana le llamo. Cuando yo saco la tarjetita que yo veo el logo, a mí el corazón me temblaba, porque yo decía, no puede ser que esto haya llegado a mi vida. Que es el mismo medio de comunicación que yo sigo hoy, trabajando con ellos con ya un segmento fijo durante más de 5 años de parenting y familia. El día que yo tuve mi primer segmento con ese medio de comunicación grande, yo pasé la foto, Telemundo, yo paso la foto y todo el mundo se queda así como que no entiendo, no entiendo. Y yo cuando llegué allí, lo primero que dije fue, uno, gracias a Dios por todo lo que no pasó, porque hoy entiendo lo que sí tenía que pasar. Gracias por ese novio que no me dio el lugar que yo quería, gracias por ese negocio que la amé con locura, pero fue el que me creó como profesional para que otro contexto me viese volar y despegar. Y gracias por todo lo que un día me pregunté que ya iba teniendo sentido, no por el tema del medio, sino lo que significa el entender que eso que tú visualizas en tu mente lo puedes conseguir y que no hay cosas imposibles si tú así lo crees. Qué belleza de historia, Julia, y sobre todo como me cuentas que vienes de unas creencias súper limitantes que yo creo que muchas mujeres se pueden sentir identificadas con esas creencias de que no podemos tener éxito y tener una pareja, y sobre todo un tema que a mí personalmente actualmente me genera mucho temor y sé que a muchas mujeres también, que es el tema de la maternidad. Julia, esa mujer que se descubrió como una mujer que sí puede ser exitosa y que sí va a perseguir su carrera, ¿tenía miedo de ser mamá? Anhelaba ser mamá, y esa pregunta me ha dado una tecla importante porque esto no tiene que ver más con mi religión. Cada quien es libre de creer en lo que quiere creer y en el Dios que quiere creer si así lo cree. Pero cuando ya te vas dando cuenta que en la vida hay manifestaciones que tú dices no tiene que ver conmigo sino con algo más allá, es donde empiezas a activar esa intuición para entender cuál es el rumbo de tu vida.
Es en ese segundo capítulo de la maternidad. Primero, yo siempre he dicho, esta es mi ciudad y aquí tenía que ser. Porque yo en ese año conseguir los papeles, conseguir el novio, comprometerte y todo lo que en la vida entera soñaste en 12 meses, yo decía, es que algo tenía que pasar aquí. Porque tanta vaina que pasó allá, desaciertos, no era, es como por donde metes la cabeza, no es, y que todo fluya, eso obviamente te dice algo, ¿no? Y es que Dios pone piezas en los lugares correctos cuando se necesita un propósito. Y si algo sabemos, no es porque tú seas mejor que otro psicólogo o peor profesional, es que si algo está escaso en este país es la salud mental. Y si algo tenemos complejo en la generación de nuevas sociedades, de lo que vemos con los niños, del tema de farmacología, de tanta vaina que vemos, que estamos en números rotos con la salud mental. Entonces no es casualidad que si tú desde tu profesión te vuelves un instrumento, porque todo lo que nosotros hacemos es para servir, es pro y en lo que es el sumar a la sociedad, las piezas se van colocando en los lugares necesarios para llegar a ese propósito. Y cuando ya lo entiendes de ahí, lo entiendes desde una posición más espiritual que no es el ego. Porque tú tienes la opción de decir, soy la mejor, me lo merezco. ¿Quién soy yo en comparación de otros profesionales? Una más. La diferencia es que tengo un corazón dispuesto a realmente con convicción poner mi servicio y poner mis conocimientos para ayudar a trascender y ayudar a tanta familia y a tantos niños que se necesita. Entonces, cuando todo esto pasa en el mejor momento de mi vida, un 23 de diciembre, estamos planeando el viaje, 21 de diciembre, planeando el viaje a irme a México para presentarle a mis padres a mi novio porque estábamos pensando comprometernos. Entonces hoy yo me acuerdo en una cola de esas sabrosas de Miami y a mi mente este pensamiento. Mi vida es perfecta. Tengo los papeles, tengo un novio, estoy comprometida, voy a empezar a poder ser lo que me gusta por el tema de los papeles aprobados. ¿Qué más me puede faltar? La llamada que recibí el día siguiente de una biopsia que me había hecho el endocrino para decirme que necesitaba verme ya. En ese momento ya dije, biopsia, tiroides, ya tengo cáncer. Porque aquí no te llaman un 22 de diciembre. No, y la forma del sistema. O sea, la cita la tenía para enero para mirar el resultado, porque yo juraba que todo estaba bien. Yo no sentía nada. Tenía un nodulito aquí, empecé a quedar afónica, acababa de venir una bariátrica que si algo me examinaron fue la tiroides. En mi cronograma no había manera de que esa biopsia saliese negativa. Y me llaman que tengo que presentarme para el resultado. Obviamente ya sabía dónde iba, me dan el diagnóstico de cáncer de tiroides. Y sobre tu pregunta, que si me aterró ser mamá, tenía mis dudas. Pero cuando tengo al médico enfrente que me dice, usted tiene cáncer, que pasa como que la película lenta y todo el mundo queda como que, ¿qué pasó aquí? Yo no le pregunté al doctor si me iba a morir, ni qué pasaba con mi enfermedad, ni qué era el cáncer de tiroides. Yo lo único que le pregunté, después de escuchar la palabra cáncer, voy a tener hijos y voy a ser mamá. Porque a mí en ese momento me aterró la idea, yo asociaba cáncer, hormonas, hijos, y yo quería un bebé. Y en ese momento me di cuenta de cuánto lo quería. Y él me dice, me miró así como con cara de nuevo, ¿cómo que bebé? Si no o sea, primero a sanar. Si lo estás planificando, es un stop en tu vida. No estoy planificando, apenas nos vamos a comprometer, le digo yo como que en el letargo. Nos vamos a comprometer, pero bueno, ya ni sé lo que vamos a hacer. Digo, mañana viajamos a México. El punto es que mi papá tenía las fiestas patronales y yo llego con unos ojos que nadie me aguantaba y yo no le voy a arruinar la Navidad. Y bueno, pasamos ese interín, yo decido hablar con ellos el 30 de diciembre porque ya no aguantaba. Si mi mamá se viene conmigo en enero para ayudarme con el protocolo, cirugía, todo ese tema. Afortunadamente el cáncer iba empezando, pero en ese punto, sí, todo fue en Estados Unidos. Me vengo de México a Estados Unidos y este pequeño paréntesis, y me gustaría volverlo a hilar, porque si son para historias que inspiras, el verdadero sentido de sanar es tener la certeza que eso va a pasar. Le dije a mi papá, no quiero que nadie sepa de mi enfermedad, porque no quiero dar lástima. 1. Y 2, porque no quiero que me atormenten la mente diciéndome que el vecino, del abuelo, del tío, del tataranieto, no quiero nada negativo en mi vida. Me voy a centrar previo a la cirugía a orar, a leer, a hablar, a escuchar testimonios de gente que sanó, no que se murió. Y necesito que me respeten mi estado mental de lo que quiero hacer, que tú llamarás evitar el problema o huir del problema, respétenmelo. Y en ese momento solo sean mi prometido, mi papá, mi mamá, mi hermano, los más cercanos. Mi familia en general se enteró cuando la operación fue un éxito. ¿Okay? Después de ese proceso, tenían que tomar unas radiaciones, unas quimios, unas cosas que me indicaron. Y el doctor me dice, bueno, estamos en la fase B después de la cirugía, no podemos ni pensar en un bebé porque la radiación le puede afectar. Sin embargo, te va a costar ser mamá.
por todo lo que viene pasando, hay que hacer un tratamiento, ya tú estás sana, la cirugía fue un éxito porque el cáncer iba empezando y trajimos toda la tiroides, pero igual viene radiación para limpiar y bueno, es un protocolo que 0 bebés de momento, no es el momento por la radiación. Aparte de todo eso, cuando ya estés limpia de radiación, empezamos el tratamiento de fertilidad y mi esposo y yo, o sea, Cristi y yo, organizamos todo como para con mucho tiempo montarnos en lo difícil que iba a ser padre, ¿ok? Qué fuerte todo eso. ¿Cómo manejaste tu sistema nervioso en todo ese momento? Colapso, pico, llanto, resignación, es un sub y baja emocional. O sea, es cíclico. Bueno que lo diga. Es cíclico porque no es como que todo fue andacén. Un día sientes que no vas a poder y es válido, otro día te sientes fortalecida, pero sistema inmune y emociones tienen que ver uno con el otro. Y en el momento en que hay una enfermedad y debilita tu sistema inmune, le estás dando entrada a que ya se apodere de ti. Es como esa lucha del bueno y el malo en todo lo que ocurre, ¿no? Pasa todo eso, pasa el tema de la radiación. No me preguntes cómo, sí sabemos las dos cómo, ya somos mujeres. Pero llega a mí un retraso. Y cuando estoy en un viaje con mi esposo, viene y me dice, yo no sabía ni lo que tenía, yo estaba muerta en vida. Y yo decía, Kitty, ya pasaron 7 meses de la radiación, ya yo estaba paciente de alta, lista para regresar al tratamiento de fertilidad largo para lograr un bebé. Resulta que quedo embarazada, o sea, salgo embarazada. Yo ni me lo podía creer. Sin el tratamiento. Nada, ya va, porque mi pánico cuando ve todos los síntomas y todo el asunto que yo tengo, me dicen, vos estás embarazada, tu cara, y yo con pánico, estás loco, el bebé va a salir con problemas, yo no puedo salir embarazada. La radiación, 1 prueba, 2 pruebas, 3 pruebas, todas, 7 pruebas positivas. Me voy a hacer un laboratorio positivo. A lo que sale positivo voy corriendo a la doctora. No estaba contenta, no por el bebé, por mi miedo de no poder salir embarazada por la radiación. El bebé puede tener problemas. ¿Qué problemas? Salir con malformación genética, radiación en el cuerpo, retardo, el feto, o sea, demasiadas cosas. No podía tener un bebé, en teoría. 7 meses después que el cuerpo estuviese listo de radiación, empezar. La doctora busca el expediente. Quedé embarazada 2 semanas después de los 7 meses. Fue muy cómodo. Dice, estás limpia, no va a pasar nada. Vamos a tener controles, te vamos a ayudar, pero nada que te tengan que asombrar ni preocupar porque son 7 meses de radiación de riesgo y tienes 7 meses y 2 semanas. Ahí quedé como que en el limbo del tema de la maternidad y ahí sí les digo a todas las mujeres, una cosa es la parte médica y otra cosa es lo que la vida y Dios tenga para ti. Y no hay diagnóstico médico que valga cuando lo que es para ti va a ser. Yo no me tomé nada, no hice nada, Nicole llegó. Por eso yo digo que ella es un milagrito y que fue una bebé demasiado esperada, pero cero planificada. Porque me sacó totalmente de la zona de confort. Yo soy controlada, bueno, lo estoy trabajando, he mejorado. Control, estructura y que me llegue un bebé así sin que yo lo haya buscado, claro. Imagínate tú. Pero maravillosamente llegó, empezando el COVID. Entonces, empezando la pandemia, me permitió a mí, muchos proyectos que estaban caminando, nadie los paró, se tuvieron que parar. Y yo me dediqué el primer año y medio de mi hija a ser mamá y a disfrutar. Encerradas en la casa, no se podía salir, pasó un embarazo muy tranquilo. Y por eso, en ese plan, todo fue genial, en la forma en que se dio. Si hoy me preguntas, no tengo planificado otro bebé, no lo tenemos, de hecho, me siento muy plena con mi hija, porque yo pienso que uno en la vida debe ocuparse de lo que puede dar. Y yo ahorita no puedo con 2 seres vivos. Una planta se me muere porque priorizó por Nicole. Si me regalaron una orquídea, la dejé secar porque la prioridad es Nicole. Entonces ya en mi casa la dinámica es mi meta, preservar la salud y el bienestar de mi hija. No puedo como otra cosa que respire. No mascotas, solo peces, por la carga laboral que hoy en día tengo. Me pasa eso también y te comentaba de mi miedo que yo tenía de ser mamá. Miedo a perder mi libertad, miedo a las imposiciones sociales, miedo a la transformación de mi cuerpo, que me compartía que también tengo una manga gástrica, miedo a muchas cosas, pero sobre todo lo que acabas de mencionar, que es el tema de los problemas que pueda tener un bebé, que yo siento que hoy en día pues es demasiado tabú. Y te voy a contar los casos de mi familia actual de un diagnóstico de TDAH o ADD, y eso sí es, bueno, y te cuento. ¿Cómo podemos manejar ese miedo entre las familias? ¿Cómo nos preparamos para un diagnóstico así? No hay mamá, ¿correcto? No. Ok, lo primero, nadie está preparado para ser madre, nunca. ¿Ok? La mejor edad para ser mamá
evidentemente varía, no es lo mismo a los 20 que a los 30, que ya viviste muchas más cosas y te sientes más plena. Siento que no hay una edad perfecta para la maternidad, pero sí tiene que ver mucho con la sensación de satisfacción que tú tengas. Cuando ya de tu boca pueda salir el no tengo ganas de salir porque esto es lo que me llena, no tengo que ir a estudiar porque ya lo terminé, mientras tú más satisfecha y bien te sientas como mujer en las áreas, vas a ejercer una mejor maternidad. Y eso no va a pasar a los 25 o 30, a la edad que a cada quien le corresponda, ¿no? Nunca vas a estar preparada para el amor, para ser mamá. Segundo, la maternidad la han romantizado demasiado. No está muy lista como la pinta. Yo, como psicólogo de niños, trabajo con niños, pero el 80% de los niños porque van a la consulta con la mamá. Es decir, el psicólogo de niños no trabaja con niños, trabaja con padres y con niños. Es una terapia familiar. Y existen muchas verdades que las mujeres no mencionan por miedo social. Al ser aceptada, por ejemplo, no estoy disfrutando la lactancia, estoy estresada, no le tengo paciencia al niño, porque acuérdate que las mujeres podemos con todo y que la maternidad es lo más bello que le puede pasar a una mujer. Una vez yo dije en una entrevista, ¿cómo me van a decir que el embarazo es lo más bello de una mujer si yo no he parado de vomitar? Teco así todo el tiempo. La ropa no me queda y me siento mal. Es un proceso necesario que yo amo porque estoy estando en mi hija, pero esa parte que es lo más bello, yo no lo puedo sentir bello porque lo he dejado de vomitar en 9 meses. De paso me agarró problemas con mi nervio ciático y es un embarazo tranquilo, pero tuvo sus limitaciones. Entonces, número 1, cosas que no se hablan, pero que es necesario empezarlas a mencionar para que esa mamá que las está sintiendo no se sienta una mala mamá. El querer salir corriendo. De hecho, yo tengo una anécdota. En todas las conferencias que yo hago, les digo, toma las manos a tu compañera de al lado y repite después de mí. Y le pongo como que 3 frases ahí de empoderamiento. Y la última y la más importante. Y sale una música dramática, tipo pensando que de verdad vamos a hacer algo importante. Claro. Repite después de mí. Soy mamá. Y debo confesarte que yo también los he querido dar en adopción. Y obviamente ya saben que hacerlo, porque es que es el planteamiento con cualquier parte no sé qué van a salir, pero es que ser una mamá amorosa y real es entender que no quieres estar todo el tiempo con ellos, porque yo amo a mi hija, soy psicólogo infantil, tengo nociones de muchas cosas, pero entendí que yo me relaciono luego no tipo cuando tengo mis espacios, cuando pasamos mucho tiempo juntas y ella me soporta a mí y yo a ella, ¿ok? Porque es natural y eso no significa que no lo ames, que no tengas vínculo. Entonces, el punto importante. Los niños no te limitan en los sueños. Los niños no son los que cortan tus planes. Eso lo hace el significado que tú le das a la paternidad. Porque los niños... ¿No hacen eso? Que tengo todos esos conceptos. Por supuesto que tu vida va a cambiar. Pierdes tu libertad, cambian tus prioridades. Empiezas a experimentar verdaderamente lo que es el miedo. Porque empiezas a tener el mayor miedo de tu vida, que es faltarles. Y es como que el corazón empieza a ser una extensión de ese ser vivo, de que ya tu calma no puede ser la misma, porque ya cuando estabas soltero con el novio te perdías y no importaba nada. Por mucho que tengas ayuda en la casa o tengas a los abuelitos en casa, el teléfono siempre está activo porque hay un ser vivo que tú necesitas saber que está ok. Todo en tu vida cambia, no vuelves a ser la misma después de ser mamá. Pero pienso en lo personal que es la mejor versión de una mujer. Porque es empezar a experimentar el verdadero amor. Ahí entender lo que es realmente tener un propósito en la vida. Son tantas cosas que al que nos escucha que se pregunta si sí o si no, siempre les digo o les comparto que así como es igual de válido no querer traer hijos al mundo, porque si tu intuición o tu instinto te dice que no, no lo hagas, es igual de válido hacerlo si tu corazón te dicta que sí. Yo tuve clara mi respuesta el día que tuve un diagnóstico. Quedó clara, ¿verdad? O sea, esas expectativas de ¿será que yo sí quiero ser madre? No, cuando a ti te dicen, tienes cáncer, y tu primera pregunta es, ¿puedo ser mamá? Ahí está hablando tu inconsciente de qué manera. Es mi prioridad. Y ahí entendí lo que yo amaba o lo que yo deseaba ser mamá. Pero ese instinto o esa visión no la tienen todas las mujeres y eso también está bien. Porque no te hace una mujer más completa, ni una mejor mujer, el hecho de querer tener 5 hijos, 1 hijo, 2 hijos, porque la sociedad siempre te va a preguntar si tienes uno, ¿cuándo vas a tener 2? Si no tienes ninguno, ¿cuándo vas a tener el otro? Y esto se trata de complacer lo que tú quieres como persona, porque a la larga es tu tiempo, es tu cuerpo, es tu economía, y lo único que yo diría sobre la maternidad es hazlo si hay un instinto de quererlo hacer y no te bases en la preparación para hacerlo. Tu corazón dispuesto sin una práctica es como la mejor brújula para entender, así esté perdido y no sé cómo se va a hacer, quiero ser mamá. Qué lindo eso. Y de eso se trata. Y de ese miedo al tema del diagnóstico. Que me preadaptaste eso y quedó como abierto. A ver, lo primero que pasa con los diagnósticos es que hay mucha ignorancia.
porque todavía hablamos de ir al psicólogo, pero tiene problema. Pero yo he estado en círculos donde me dicen, ay, Lula, quiero ir a tu práctica o llevar a mi sobrino, y se voltea la tiza, pero tiene problema. O le pasa algo. Entonces, lo primero que vamos a aclarar, la terapia no es para gente que está loca ni que tiene problemas, ¿ok? Hay porcentaje de personas que tienen problemas y que tienen problemas psiquiátricos. Pero la terapia o el psicólogo es para prevenir el problema. Todos somos diferentes y nuestro cerebro también, ¿ok? Elevar niveles de conciencia es entender que el niño que tiene ADHD o que tiene autismo o que tiene una condición, lo único que lo diferencia de otro es que tiene un cerebro diferente. Y esa familia necesita entender que si mi hijo es más movido que los demás y los ayuda a dormir, o si mi hijo no sabe esperar o manejar emociones, o si mi hijo es más complicado de educar y criar que otros niños porque no se regula, porque es impulsivo, porque es inquieto, ¿qué voy a aprender yo como padre para ayudar a mi hijo a que mejore en su diagnóstico y en su evolución? Entonces, como la vida es un plan que te va trazando y te va dando de eso que tú necesitas pero quizás no quieres, volvemos al capítulo 2 de la maternidad. Ya te contamos la parte de cómo me vuelvo mamá, todo el tema de la enfermedad, todo cómo llega Nicole, que es mi milagro de vida. Pero tus hijos se vuelven tus maestros, en todos los sentidos de voz. Tú no le enseñas a tus hijos te enseñan a ti. Resulta que empieza su desarrollo, y más, ahora te hago una pregunta yo. Imagínate tú, que da miedo que te venga un niño con diagnóstico desde el desconocimiento. Ahora imagínate tener el libro de diagnóstico en la cabeza y evitar apartar, entender, no soy su psicólogo, soy su mamá y voy a dejarle buscar 5 patas de gato. Y mi hija a los 2 años empezó con conductas bastante raritas y yo decía, Dios, o sea, la paranoia en millón. Y yo no le decía nada al papá y yo la veía que no hablaba, que su desarrollo estaba comprometido, que no hacía las cosas para la edad. Lo primero que dije, de una daycare, porque ¿para qué voy a buscar un diagnóstico, una terapia si la niña no ha sido escolarizada? Es una niña que viene de COVID, es una niña que conoció a todo el mundo en su cumpleaños número 1 porque el primer año estaba encerrada, no porque no se podía. Vamos a darle el voto a un tema de estimulación. Ok, la niña empieza el daycare, avanza en muchas áreas, pero su lenguaje sigue sumamente comprometido. Y yo, típico, voy a pedir a Andrea, ya pasará, la niña no tiene 2 años, cada niño tiene su ritmo, Einstein habló tarde, aquí hay algo, porque el niño tiene que decir a tal edad frases, a tal edad palabras y la mía no lo logra. ¿Para qué voy a esperar que el problema esté? Y me mostró un fastidio que me había preferido para sus terapias. Resulta que a mi hija le diagnostica un problema en el lenguaje y la comunicación que es como que afasia disartria del lenguaje. En pocas palabras, una niña inteligente, todos los conocimientos y lenguaje comunicacional acá, pero no conectaba el cablecito de la información que está aquí para expresarlo, no estaba desarrollado. Todo estaba aquí. Quería expresar una idea y empezó a tener problemas de comportamiento, porque imagínate tú que te pongan un tape en la boca cuando te quieres expresar una idea, pero no sabes cómo formularla, porque lo puedes expresar en lenguaje. Y una pregunta, con sinceridad, ¿tú cuándo te tomaste ese diagnóstico? Mira esto. Cuando me dan el diagnóstico que me hablan del lenguaje, lo primero que pasa es la preocupación. ¿Qué va a pasar de ella si no habla? Pero inmediatamente me dije, vea, la ley empieza por casa. Yo voy a aplicar todo lo que le repito diario a la gente. Se trata de ocuparse más que preocuparse. Con las lágrimas en la cara buscando el referido. Con las lágrimas en la cara llevando la terapia. Con las lágrimas en la cara accionando. Porque no se trata de no sentir. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que causa esas lágrimas o esa tristeza? El miedo a denunciar, que ahí entendí. Y por eso hoy en día le doy gracias al diagnóstico de mi hija, que ya habla. Ya ha avanzado muchísimo. Pero definitivamente eso en mi vida me permitió empatizar y ponerme en los zapatos de mis pacientes. Yo hoy en día conecto más con ese papá que tiene un diagnóstico porque sé cómo lo está sintiendo, estuve en su piel. Lo mejor de todo, que cuando hablamos del estudio, cuando a mí me dan el diagnóstico de mi hija, yo hice así, yo dije, tengo que llegar a estudiar y te cuento por qué. Capítulo de autismo, me lo devoré en el posgrado. Capítulo de hiperactividad, problemas de conducta, me lo devoré. Hice cuánto curso, especialidad de investigación en todos los trastornos del neurodesarrollo. Lenguaje y comunicación, me aburría, lo pasé. ¿Se entiende, no? Tenía nociones, pero no era mi especialidad. De las cosas de la psicología infantil era en la que menos conocimiento tenía. Ahora, después de mi hija haber tenido un diagnóstico de lenguaje y comunicación, ¿qué crees que pasó hoy en día en mi vida? Lo estudié más, me preparé mejor para mis pacientes. Entonces, todo en la vida pasa por algo. Todo en la vida tiene un para qué.
Pero si tú te centras solo en la desgracia de por qué tiene un diagnóstico y no en para qué llegó el diagnóstico a mi vida, empiezas a entender que tener un niño con un tipo de diagnóstico no es nada del otro mundo. Es sencillamente un niño que tiene un funcionamiento diferente, que necesita ayudas diferentes y que si tú como padre no empiezas por aceptarlo, el sistema, la familia y el entorno no lo va a hacer. Porque muchas veces quien le pone la etiqueta es el desconocimiento y el miedo de los padres y no el diagnóstico como tal. Yo esto lo hablé mucho, yo hice live de esto, hablé mucho de este tema, porque si ese testimonio te puede ayudar a otros papás a ocuparse, la idea es que empiecen a ver la salud mental como algo más y algo que definitivamente tiene solución. Y normalizarlo también. Totalmente. Hoy en día mi hija ya tiene 4 años, ya mi hija habla, no habla como los niños de su edad, pero ya tiene frases, ya es una niña totalmente funcional, pero eso tiene que ver con el tema de que no es lo que te diga que está pasando, son las acciones que tú generes para ayudar a tus hijos. Porque a la larga los niños lo que van a llevarse son las habilidades que tengan para enfrentar la vida sin ti. Entonces, si tu hijo no habla, una opinión muy personal, ¿qué haces inscribiéndole el soccer a los 4 años mudo? Prioriza por qué hable, que es una habilidad básica, y cuando ya hable, dedican ese tiempo y ese dinero al soccer. Entonces, la salud mental la dejamos de un lado, cuando la salud mental no es un lujo, es una necesidad. Y más cuando hay un problema de desarrollo. Wow, me encanta que hayas compartido eso tan honesta, como sentiste tu diagnóstico. Yo también he hablado con muchas mujeres que han pasado por esto y padres también de familia. Y como te digo, es algo que personalmente estoy viendo de cerquita y sé lo difícil que es por los miedos, ¿no? De que esa persona no sea aceptada o que sufra. Yo diría que eso es un mayor temor. Y veo que tú no solamente ayudas a familias, a niños, que es un trabajo de verdad, bueno, lidiar con todo esto de las personas también. Tú como mamá, de cuidar de una niña. Ahora, me intriga saber cómo te cuidas tú. A nivel mental. Ok, eso es un tema, pero una de las cosas que más me ha funcionado de un tiempo para acá es dedicarle tiempo a lo que es la meditación o el mindfulness. Es una forma genial de descargar ese cerebro sobrecargado de información y de drenar el cortisol. Es una forma de desconectarte de la ansiedad que genera el futuro, porque si vamos a hablar de estructuras mentales, yo por mi forma de ser, no soy muy de quedarme pegada en el pasado. Yo suelto rápido y yo me quedo en frustración, pero no sé manejar la ansiedad del futuro, ¿ok? Yo siempre quiero saber lo que va a pasar, todo estoy preocupando en mañana y el exceso de futuro es exceso de ansiedad. Entonces, esa mente en futuro o esa mente en pasado, lo único que necesitas es aprender a entrenarse a estar en presente. Y eso es una de las bondades que te permite el meditar. Dedico tiempo en la semana, no lo puedo hacer a diario, no. He intentado por todos los medios, pero no lo he podido hacer. Pero sí intento hacerlo al menos 3 veces por semana, tener mi tiempo de meditación, regalarme cosas que muchas personas ven como un lujo, pero para mí no lo es, como un masaje antiestrés. Porque todas esas cosas que sirvan como catalizador para sacar cortisol del sistema nervioso son las que te van a ayudar a tener una mejor actitud en lo laboral, en el área de pareja y en lo que es el área de la maternidad. Hay algo que se llama mi 2 de 5, que esto es algo que surge, una idea que llega a mi mente, es mío. Sí, es una estrategia, yo lo uso con mis pacientes, pero lo uso porque me sirve a mí como persona. Mi 2 de 5 es, las mujeres tenemos 5 facetas. Somos madres, somos hijas, o quizás no hemos llegado a esas 5 facetas, pero estamos diseñadas para 5 Ya facetas. fui un día. Madres, hijas, esposas o parejas, mujer, ¿ok? Tu faceta de mujer y tu emprendimiento, tu trabajo, tu profesión, ¿ok? En el momento en que llega Nicole a mi vida y pasa todo lo que pasa, que me descoloca de cómo carajo se vive ahora con una hija, los proyectos y todo ese tema, empiezo a entender que las mujeres, y de ahí empieza el tema, no podemos tenerlo todo en el mismo momento, pero sí con planificación. Y yo me dije a mí misma, me voy a tratar con suavidad. Y voy a dejar de criticarme porque la ropa no está doblada, porque la casa no me gusta desordenada, porque es como que pasaba la vida más que dándome abrazos, dándome látigo. Y somos especialistas en eso, ¿no? En lo que no logramos y no vemos lo que sí. Yo de aquí en adelante voy a vivir con una regla que va a ser mi 2 de 5. Yo voy a buscar la manera cada semana de tener un equilibrio entre todas las facetas de mi vida, porque todas son importantes. Para que tu hijo esté bien, para que tu trabajo esté bien, para que tu familia esté bien y para que tu matrimonio esté bien, la que tiene que estar bien es la mujer. Y la mujer es la que dejamos de último. No tengo tiempo para el pelo, para las uñas, no tengo dinero para esto, no es mi prioridad. Sostenemos todas las facetas menos la mujer. Y quien sostiene todas las facetas es la mujer, ¿se entiende?
En ese 2 de 5, que es buscar el equilibrio, porque lo más jodido del ser humano es encontrar el equilibrio, porque somos de exceso. ¿Qué es un 2 de 5? Ok, esta semana mi meta, lo que no puedo negociar es ser mamá, porque obviamente tengo una bebé. Esa va a ser mi faceta constante. La voy a combinar siempre con otra, porque por la edad de mi hija, y muchos años no voy, ni quiero, ni puedo renunciar a ella. Entonces la mamá esta semana va a organizar su semana de manera que va a ser mamá con psicocoach kid. Bueno, me organizo. En los momentos que la niña duerme, escribo parte del libro. En los momentos que la niña duerme, hago esto. No importa que la ropa esté sin doblar, que la comida la esté un poquito más tarde. Esta semana la prioridad por metas académicas es mamá o psicocoach kid. Salí de los pendientes laborales. La semana que viene, mamá, porque tiene una niña de 1 año, es mujer. Y no me importa lo que pase, pero me hago las uñas, me seco el pelo, busco ese espacio, ese momento para mí de lo que a la mujer le gusta y le hace sentir bien. No lo veo como un lujo al final del año, no, es la semana que viene. Che. Pero la semana que viene, mamá es hija. Porque cuando fue la última vez que llamé a mi papá por videollamada, le eché un cuento y ya el viejito está viejito y quiere saber las cosas, voy a dedicarle un tiempo de familia, a cenar en familia y a hacer una llamada y alimento esa faceta de hija. Pero mamá también pareja y yo no puedo dejar a mi esposo de último. Si ya esta semana me entendió lo del trabajo, ya esta semana hice esto y ya esta me atendí, voy a organizar, dormir a Nicole, vemos una movie, yo espero con una cena, abro una barriguita de y soy mujer. Y fíjate que cuando tú ves en ese mes lo que tú lograste, no abandonaste a ninguna de las facetas de tu vida. Porque ¿qué es lo que pasa con las mujeres? La última vez que me sequé el pelo fue hace 6 meses. Desde que me volví mamá. La última vez que llamé a mi papá o salí a una cena fue hace 3. La última vez que tuve un momento con mi esposo que no era con temas del hijo fue hace 7 meses. Entonces, priorizar que todas las facetas de tu vida son importantes. Es entender que el equilibrio en tu vida empieza cuando aplicas en 2 de 5. Te invito a apuntar. Video de 5 a buscar ese equilibrio, agenda en mano. Este mes, ¿cómo yo voy a alimentar en mis tiempos las 5 facetas que me caracterizan sin abandonar la que no puedo abandonar, que en este caso, en mi caso? Priorizar. Y ahí vas a encontrar en el que estás un poquito de cada cosa y no te vas a reprochar cuando fue la última vez que yo, porque esos anhelos son los que generan al colapso mental que las mujeres mantienen. Claro, me encanta. Esto es el ejercicio perfecto para practicar el tenerlo todo con planificación. Total. Me encanta, Yule. Hemos aprendido muchísimo. Ya lo he pasado súper bien. Algo que quieras decir antes de irnos, un mensaje, tus redes sociales. Si vamos a hablar de éxito, es un concepto muy variable, ¿no? Porque para ti quizás tener el éxito es tener dinero, para otros el éxito es reconocimiento, cada quien tiene su concepto de éxito. Pero si a mí en lo personal me pregunta qué es ser el éxito o qué es alcanzar el éxito, es definitivamente alcanzar el equilibrio entre lo que eres, lo que haces y el que tienes. Y por eso es una mezcla de estar tú bien como persona, de con quién lo compartes y lo que haces. Entonces, una profesión que te apasione. Construir una familia que te espere y con quien tengas que celebrar los éxitos. Pero sobre todo, el sentirte plena como mujer y ser influyente, no influencer, porque son 2 cosas diferentes. Existen influencers que no influencian ni nada y existen personas influyentes que no son influencers. Pero cuando identificas que en la vida tú vienes o que definitivamente tú eliges cuál camino tomar, es entender que existe una sola vida, de que el éxito va a ser muy variante para cada persona, pero de que sí puedes conseguir todo eso que tú quieres, pero siempre trabajando el ser. Porque muchas veces nos enfocamos en el hacer y hoy en día estos conceptos de lo que es el empoderamiento femenino y el desmembramiento de lo femenino es una línea muy delgada. Existen mujeres empoderadas que no estructuran una familia, existen mujeres empoderadas que creen que no necesitan un hombre y yo siento que el estado natural de un ser humano es venir en compañía a este mundo, sea la elección amorosa que tú quieras tener. Entonces no dejemos de lado esas cosas que son importantes, porque a la larga tener una carrera exitosa, de la mano de alguien con quien celebrarla, de unos ojitos de 4 años que te admiren y te vean llegar y te den un abrazo cálido, pero sobre todo de una cuenta bancaria que te ayude a tener una vida cómoda, se consigue definitivamente con bienestar, con un propósito de vida, sirviendo al ser humano en cosas que puedan nutrir, pero sobre todo sintiéndote bien contigo mismo porque ya va a ser muchas cosas. Qué belleza, Yule. Gracias por tu tiempo. Por la invitación. Gracias por haber estado acá. Este fue un Power Talks con Julia. Recuerden suscribirse, seguir la cuenta y bueno, nos vemos en otro episodio. Bye. Gracias.